Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para compartir de fe, para compartir sobre nuestra Santa Iglesia Católica, noticias, testimonios, música también, por supuesto, de nuestra Santa Iglesia Católica. Emocionado, como siempre, de compartir con ustedes una noche más en vivo. Okay, estos espacios que son dinámicos, por eso me encanta estar acá con ustedes, pues nuestros hermanos, que me ayuden a compartir, porque como siempre digo, compartir es evangelizar. La noche de hoy tenemos un testimonio con un querido hermano que pues ya nos ha acompañado, de hecho ya es, yo creo, insignia también acá en el canal, porque pues ha estado conmigo ya desde hace algún tiempo compartiendo en un canal, que lo tenemos por allí un poquito pausado, pero estoy seguro que vamos a conseguir el espacio para activar nuevamente el canal. Pero pues mientras hacemos eso, nuestro querido hermano está acá con nosotros. Antes de presentarlo, aunque yo sé que ustedes lo conocen, me gustaría que comenten en los comentarios si se escucha bien, si se ve bien, y mientras están escribiendo si se ve bien y le van dando like, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM. Es una escuela que es totalmente online, está aprobada por 5 obispos, tiene sacerdotes, apologistas. Lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, con la computadora, la tablet, el celular, y es 24/7. Te puedes inscribir en www.defiendetufe.com. Además, también puedes adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Okay, en este libro vas a poder aprender sobre la fe, responderle a los hermanos separados quizás de temas que te pueden confundir, como la Eucaristía, el purgatorio, bautizo de bebés y otros más. Lo puedes conseguir también en defiendetufe.com. Por acá Luz Melida dice que se escucha bien. Nancy también dice que se escucha bien. David, muchísimas bendiciones a nuestro querido hermano David desde Panamá. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro querido hermano salvadoreño residente en México, Jimmy Carranza. Bienvenido, Jimmy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué alegre poder estar con ustedes. Qué bueno que se han conectado. Si no lo han hecho, pues sepan de que este es el momento y el lugar donde pueden mantenerse informados, formados acerca de la fe. Es la oportunidad que ustedes tienen para crecer como católicos. Es importante que nuestra fe se enriquezca, nuestra fe se llene de los elementos necesarios y adecuados para poder avanzar, para poder encontrar respuestas a aquello a lo que Dios nos llama. Así que bienvenidos y desde ya les doy un abrazo y les agradezco que estén en esta sintonía y con gusto pues vamos a tratar de compartir el tema del día de hoy. Claro que sí, querido Jimmy, de verdad que agradecido porque pues cada vez que te invito siempre estás dispuesto a enseñarnos, porque pues en esto yo también me incluyo, porque estos espacios son precisamente para eso, para formarnos, y gracias que pues precisamente tocas este tema de la formación, porque pues rápidamente antes de empezar con el tema de la noche de hoy casualmente hice un video también acá en el canal. Una seguidora me compartió un video que pues grabó como en el televisor en, creo que Guatemala. Okay, era una televisión abierta en Guatemala y era una especie de como de telecompras, televentas de estas que también hacían Pare de Sufrir, y pues tenían una cruz de fondo. El tema es que estaban vendiendo una supuesta reliquia de San Juan Pablo II combinado con un perfume no sé qué, que te ayudaba a conseguir amor, dinero, riqueza, y obviamente lo disfrazaban de católico, ¿no? Así como hacen con la Rosa de Guadalupe. Y eso, ¿cuánto cuesta un espacio televisivo? Eso cuesta mucho dinero. O sea que Claro. si lo tienen ahí es porque cae mucha gente. Y si cae mucha gente es porque la gente no se forma. ¿Ok? Entonces, precisamente, por favor, estos espacios utilicémoslos para formarnos. ¿Ok? Por eso digo que compartir es evangelizar. En este momento, si no lo has hecho todavía, dale like al video y compártelo en tu grupo, que estoy seguro que tienes un grupo de la iglesia, un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, de Facebook. Nada te cuesta agarrar, copiar el enlace
y compartirlo. ¿Okay? Mientras tú haces eso y las personas van saludando, de qué lugar se van conectando y le van dando like, vamos a hablar sobre el tema de la noche de hoy. ¿Okay? Como vieron, el título hablaba sobre un evangélico que predica sobre la Santísima Virgen María y luego profundiza en su fe y se hace católico. De hecho, Jimmy ya lo hemos tenido acá, ya en otras oportunidades, y por encima pues ha contado esa parte de esa experiencia como una anécdota en su testimonio de conversión, ¿ok? Pero Jimmy, antes de adentrarnos en ese tema ya en concreto, me gustaría preguntarte, porque obviamente pues tú estuviste muchos años en el mundo protestante, ¿por qué en las iglesias protestantes predican, por ejemplo, de cualquier personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, del rey David, de Salomón, de Sansón, de cualquier cantidad de personajes bíblicos, predican en sus cultos, pero muy pocos, o me atrevería a decir casi nunca, predican sobre la Virgen María? ¿Ok? Así ellos obviamente no crean en la Virgen como Madre de Dios o que hay que honrarla y quererla. ¿Por qué no predican de una persona tan importante en nuestra salvación porque le dio la vida al Salvador? ¿Por qué no predican de María? Mira, hace poco vi en TikTok un video muy gracioso. Hablaba de un tipo que decía que era ingeniero informático, muy cualificado, pero que él creía que la Tierra era plana. Entonces le contestó otra persona que decía que era un geólogo preparado, muy formado, y le dijo, pero él creía que en las computadoras habían enanitos verdes que manejaban todo adentro. Con eso lo que trataba de decirle es zapatero a tu zapato. O sea, métete en lo que tú conoces. Lo que pasa con el mundo evangélico es que hay poca instrucción teológica. ¿Qué es la teología? La teología es la ciencia de la fe. Nosotros tenemos que dar razones de nuestra fe y respaldo científico a la fe. A eso es lo que se llama teología, es la ciencia de la fe. Y la ciencia de la fe de los protestantes es bien pobre. ¿Por qué? Porque ellos solo se basan en la Biblia. Ellos son bibliocéntricos. Y como la Biblia no habla mucho sobre la Virgen María textualmente, pues entonces no hablan de ella. Hablan más de Ruth, que tiene un libro entero, ¿no? Sí. Hablan más de Noemí, que tiene un libro entero. Hablan más de Esther, que tiene un libro entero. Pero la Virgen no tiene un libro entero. La Virgen tiene versículos, pasajes aislados. El problema es que como no tienen teología, ellos no saben extraer de esos pequeños versículos la riqueza del contenido teológico que tienen esos versículos. Entonces, ¿qué teología va a tener un protestante que predica desde una cochera, desde un saloncito así? Es más, ¿qué teología puede tener un predicador altamente famoso evangélico? Su fama no supone su formación. Es más, muchos de ellos se jactan de decir que ni siquiera han pasado por escuelas teológicas, que todo lo que ellos hacen el Espíritu Santo se los ha dado. Entonces, por supuesto que si ellos solo se han dedicado a leer la Biblia y a sacar sus propias traducciones e interpretaciones de la Biblia, obviamente pues no van a entender mucho ni a hablar mucho de quien poco se habla en la Biblia, en este caso pues María Santísima, ¿no? Esa es la razón. Y por ejemplo, Jimmy, en ese Jimmy protestante, pero que obviamente andaba en la búsqueda
de la verdad, que pues no se quedaba pues solamente con lo que le decía el pastor, sino que pues leías la Biblia, leías libros, te ibas a la historia, estudiabas. En ese momento, cuando pues obviamente tenías un corazón protestante, no te interesó estudiar o conocer a la Santísima Virgen María, o pues simplemente te quedabas con lo básico que pues los versículos que decía la Biblia. Lo que sucede es que hay una estrategia que se maneja, según dice Benjamin Huntington, uno de los estudiosos sobre los modos de trabajo y de manejo o estrategias de guerra de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, asesor de los centros de inteligencia de los Estados Unidos, para generar el sentido de pertenencia. Y dicen ellos, dice él, ¿quieres generar un sentido de pertenencia? Crea un enemigo común y tendrá sentido de pertenencia. Entonces, el enemigo común de los protestantes es la Iglesia Católica. Y su discurso va a ser anticatólico. Si tú ridiculizas todos los discursos católicos, vas a tener seguidores. Y yo era un seguidor de ellos, y cuando ellos ridiculizaban ciertas verdades que yo desconocía, pues yo me iba en la colada, yo iba en la majada, como dicen, ¿no? Es decir, hay en psicología un sistema que se llama, o una teoría que se llama la teoría se me va ahorita, de la conformidad, la teoría de la conformidad, que si 10 están equivocados, pero uno no lo está, ese uno se conforma a los 10 que están en el error. ¿Sí? Entonces eso me pasaba a mí. Como toda la iglesia estaba en el error y yo quería ser evangélico, claro, yo aceptaba el error. Yo no leía nada de católico. A mí me pasó accidentalmente el estudio. Yo caí en una trampa, por decirlo de esta manera. O sea, yo fui invitado, convertido, es decir, dentro de la iglesia católica, con mentalidad evangélica, fui invitado a hablar de la Virgen María. A mí me habían invitado a predicar de muchas cosas, ¿no? De la fe, de la salvación, etcétera. Pero un día me invitan a hablar de la Virgen y yo no sabía nada de la Virgen. Entonces dije yo, en mi mentalidad protestante, ok, les voy a hablar de esa tal Virgen, la Virgen que yo creía en ese momento, según lo que los evangélicos me habían enseñado, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál fue la virtud y la trampa en la que yo caí? Que quise respaldar mi esa tesis. Creencia. Exacto, quise respaldar mi tesis con la enseñanza católica, porque según yo, los católicos enseñaban el error. No solo estaban en el error, sino que lo enseñaban. Entonces agarré los documentos católicos que hablan sobre la Virgen María y dije, aquí lo voy a desenmascarar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo empiezo a abrir los libros y me voy dando cuenta que lo que enseñan los católicos era todo lo contrario a lo que el mundo evangélico me estaba enseñando, wow, yo no me lo podía creer. O sea, los católicos no enseñaban nada fuera de lo que la Biblia dice acerca de la Virgen. No estaban en el error. Y lo leía y lo releía y lo entendía y decía, no puede ser. Es que debe de haber algo donde diga que estos católicos, que esta mujer es Dios y hay que adorarla. Y no había nada. Entonces eso me hizo entrar en una, como decía un programa de hace muchos años, en la dimensión desconocida, ¿no? Sí, yo recuerdo ese programa, ya estamos ya pasaditos de edad. Entonces fue lo que me hizo el clic. Y yo dije, no puede ser. Y fue cuando yo fui a dar esa charla. Y en esa charla yo les dije, miren, disculpe, yo venía con esta intención
Pero lo que yo voy a hablarles es esto. Es esto. Y a partir de ahí, en mi corazón se despertó una sed de conocimiento sobre los demás temas católicos, los sacramentos, la Eucaristía, las imágenes, el purgatorio, bla, todos esos. Y nada de lo que yo empecé a estudiar era contrario a lo que las Santas Escrituras decían. Y pues, ¿cómo pues? Si ahí está. Ahora los evangélicos me critican y me dicen, nosotros no creemos en dogmas, no creemos en libros católicos escritos por hombres. Si es que los libros católicos escritos por hombres no dicen nada en contra de la Biblia, solo te aclaran lo que la Biblia dice, nada más. Como los libros que ellos venden en sus librerías evangélicas. Así es, así es. Por acá, Susana Hunk, muchísimas gracias, querida hermana, por tu donación. Pues aprovecho a las personas que quieran hacer una donación, lo pueden hacer en los comentarios, hay como un signito de dólar y de esa forma pues nos ayudan a nosotros, los creadores de contenido, pues a comprar cositas. Por ejemplo, ahorita estoy grabando una nueva canción y pues todos estos pues aportes nos ayudan a nosotros los músicos católicos y creadores de contenido. Por acá Jennifer nos saluda desde Guatemala, bendición. Por acá Nancy de Anda dice, wow, qué linda manera de conocer a nuestra Santísima Madre. Susana nos dice, exaltan más a María, la hermana de Lázaro, que hasta la propia Virgen María. Por acá nos dice que bien explicado, es verdad, son pocos los versículos que hablan sobre la Virgen, pero para nosotros ese poco hay mucha riqueza, ¿ok? Por acá Violeta dice, muy buenas noches, hermanos, saludos desde Nueva York, bienvenido a la iglesia que Cristo fundó. Por acá Marco Antonio nos dice, Jimmy, uno de los hermanos que a mí me ayudó mucho solo a entender sobre la imagen e ídolos. Sí, Jimmy tiene un video que habla sobre esa diferencia, así que Marco Antonio te está dando las gracias porque lo sacaste de esa duda, ¿ok? De hecho, Dios te bendiga, Marco Antonio. Sí, señor. Gracias a Jimmy por sus videos y por sus enseñanzas, ¿ok? Todavía no le hemos dado la bienvenida virtual a Jimmy como se merece, así que vamos a escribir en los comentarios, bienvenido Jimmy, Dios te bendiga, ¿ok? Vamos a colocar todos para que Jimmy se sienta en casa, así como Marco Antonio le está dando las gracias. Vamos a escribir, bienvenido Jimmy, Dios te bendiga. ¿Okay? Entonces, mientras todos están escribiendo, bienvenido Jimmy, Dios te bendiga. Entonces, Jimmy, cuando tú empiezas a preparar ya esta prédica, ¿cómo era ese sentimiento? O sea, ¿estabas ya decidido pues a hablar lo que habías encontrado o todavía tenías algunas dudas? No, es decir, yo llegué a un convencimiento dentro de esa preparación, dentro de ese estudio, el cerebro se me quebró, el corazón me cambió. Yo dije, no puede ser, ¿cómo he estado equivocado todo este tiempo? Y aquí está más que claro, porque me di a la tarea de leer la mayoría de documentos eclesiásticos sobre la Virgen, o lo que dicen los católicos sobre la Virgen, y todos los documentos que hablan sobre la Virgen refieren a la palabra de Dios. Es decir, no son consejitos de padres que nos enseñan devociones, no, son textos que nos refieren a la palabra de Dios. En Marialis Cultus, el Redentoris Mater, la Lumen Gentium, el Tratado de la Verdadera Devoción María Santísima de María Griñón de Montfort, la Gloria de María de San Alfonso María Ligorio, el Tratado de la Teología de Gustavo Ruiz y Ruiz. Es decir, son gente que ha transitado por este caminar y han dejado el rastro de lo que han aprendido, ¿no? Entonces yo vine y recogía todo lo que ellos han ido dejando y desde mi pobre conocimiento bíblico iba comparando lo que ellos dicen con lo que dice la Biblia. Y yo decía, pero es que no hay nada en contra de lo que ellos están diciendo. Dicen la verdad. ¿Cómo los puedo negar si aquí lo dice? Aquí lo dicen, lo comprueban. Entonces, fue toda una experiencia, como te repito, teológica. Es decir, un
adentrarme científicamente a la fe. Es un comprobar científicamente. A muchos se les eriza la piel cuando mencionamos la ciencia junto a la teología, pero no, la teología es ciencia, es la ciencia de la fe. ¿Por qué? Porque intervienen la razón, las comprobaciones, la filosofía, que es ciencia. Si bien es cierto, no implican tubos de ensayo ni experimentos en laboratorio, pero implica la intervención de otras ciencias para llegar a ciertas verdades irrefutables. Santo Tomás de Aquino decía: verdades que guardan entre sí una íntima relación, que se conectan en sentidos, dicen ellos, convergente y convincente. O sea, cuando las cosas convergen, significa que por donde quiera que tú las miras, llegas al mismo punto. Y convincente significa que ahí está, pues, o sea, ¿cómo lo negas? Si ahí está, más que claro, ¿no? Más que claro. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Por supuesto que el día que yo di la prédica a estas señoras que me invitaron, no les di todo un estudio teológico, no iba a poder y ellas no me iban a entender. Pero si tenemos el espacio, yo les hablé fundamentalmente de tres cosas. Uno, la persona de María, quién es. Segundo, la devoción a María, el por qué nosotros le guardamos tanta devoción. Y tercero, que es el punto álgido y delicado con el que tenemos conflicto con el mundo protestante, los dogmas de María Santísima. ¿Qué son los dogmas? Hasta eso tuve que comprender, cosas que los evangélicos ni entienden que es un dogma, ni entienden. Entonces, eso fue lo que yo expliqué en aquella ocasión y que es lo que, si tengo tiempo, pues lo explico el día de hoy. Sí, sí, de hecho, Jimmy, porque pues si fue algo que a ti como protestante realmente pues te encontró con esa realidad, con esa verdad, ¿ok? Con todo esos estudios y obviamente lo comparabas con la Biblia y de esa forma, ¿ok? Empezaste a comprender el papel de la Santísima Virgen María para nosotros los cristianos. Pues ojalá, normalmente a veces entran acá algunos protestantes, pues si tú que estás viendo este video, ok, que te pido por favor, dale like al video, compartan el video, porque hay veces que YouTube, este tipo de contenidos católicos, cristianos, no les gusta mostrar porque pues realmente no es algo que a ellos les apetece desde el punto de vista económico, ok, pero si ustedes ayudan a compartir, el algoritmo pues comienza a mostrárselo a más personas y pues luego ustedes también se lo pueden compartir a otros hermanos, inclusive, ¿cómo se llama? Protestante, para que pues vean luego este video. Por aquí David Crespo Blanco nos dice, también Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice que la teología es una ciencia. Por acá Marta Lucía Corso nos dice, buenas noches Miguel Ángel desde Colombia en Santander, distrito de Barranca Bermeja. Lo conozco perfectamente porque mis suegros son de allá, tierra pero bastante caliente acá en Colombia. De hecho, mi esposa también es barrameja, así que saludos a Marta Lucía y a todas las personas que se están conectando. Por favor, dale like y compartir. Entonces, Jimmy, sí, por ejemplo, nos encantaría y a mí personalmente me gustaría conocer esa prédica. Comenten acá en los comentarios si quieren escuchar esa prédica que pues Jimmy le hizo pues a estos hermanos católicos cuando él pensaba que iba más bien a desenmascararlos. Bueno, les decía los tres puntos, ¿verdad? Que abordé en ese día. Yo les dije, hermanas, discúlpenme, yo traía una prédica con otro sentido cuando ustedes me invitaron y mi objetivo era
desenmascarar a la Iglesia Católica sobre la Virgen María y que O sea, ustedes quedaran ¿tú le dijiste eso? Yo les dije eso. ¡Wow! Pero mi situación es esta y lo que me pasó fue esto. Así que lo que voy a hablar son estas tres cosas. Y hubo un tumulto, la gente empezó a murmurar, porque ellas hasta ese punto creyeron que yo era full católico. Y fue cuando me quité la máscara, ¿no? Y les dije, no, yo no era católico 100%, yo estaba infiltrado, ¿verdad? Entonces fue cuando empecé. Algunas hermanas aún las tengo muy cerca, son grandes amigas mías y recuerdan ese momento. Entonces lo primero que le dije es la persona, ¿quién es María para el católico? Y es lo que dice la Biblia. Uno, es la madre del que iba a pisotearle la cabeza a Satanás. Génesis 3:15, así lo dice. Enemistad, y es la enemiga del diablo. Enemistad pondré entre ti y su linaje, le dice el Señor Dios a la serpiente. Entre ti y su linaje. Le habla a la mujer también diciéndole que entre ella y el diablo iban a haber enemistad. ¿Quién es la mujer? Eso se llama en lenguaje bíblico el protoevangelio. En el libro de Génesis ya habla del evangelio, ¿no? Sí. Pero esa mujer iba a ser la enemiga de Satanás, te puedes imaginar qué nivel le da. Enemiga directa porque su hijo le iba a pisotear la cabeza a la serpiente, a Satanás. Segundo, iba a ser, Isaías 7:14, la madre del Dios con nosotros, del Emmanuel. Así le llamó Isaías y lo reafirmó Mateo en el capítulo 1, verso 21. La madre del Dios con nosotros. O sea, son pequeños versículos que te estoy señalando, pero son versículos que contienen un alto nivel de teología. Son densos, son ricos. O sea, es la madre del que va a pisotearle la cabeza. O sea, estamos hablando de un personaje de altísima importancia. ¿Quién es el único que puede llegar a pisotearle la cabeza a Satanás? Cristo. ¿Y de quién está hablando? De su mamá. O sea, de una señora muy importante. Luego dicen que es la madre del que vamos a llamar el Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese. San Pablo va a decir, hijo de mujer. Reafirma que Jesús no vino solito, que Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo a través de una mujer. Una mujer. Que esa mujer es su madre. Es su madre. Y no bastándole, una mujer llena del Espíritu Santo, que nosotros conocemos como Santa Isabel, la llamó la madre de mi Señor. Sí, le dijo la madre de Kyrie. Kyrie es el equivalente a Adonai en hebreo, que es el término con el que ellos llamaban a Dios. Como en inglés, los americanos y los ingleses llaman a Dios Lord. ¿De acuerdo? Aunque también lo usan para dirigirse a la nobleza, ¿sí? Pero particularmente ellos le llaman Lord a Dios. The Lord is healing. Dios está sanando. The Lord is speaking. Dios está hablando. Entonces, esa mujer llena del Espíritu Santo, dice San Lucas, dijo, ¿de dónde a mí que la madre de Kyrie, de mi Dios, la llamó Santa Isabel, llena del Espíritu Santo? San Pablo dice, nadie con el Espíritu Santo puede decir, maldito sea Dios. Pero nadie que no tenga el Espíritu Santo no puede llamar o no puede reconocer que Jesús es Dios. Entonces ella reconoce que Jesús, el que está en el vientre de María, es Dios.
Y para terminar, el ángel que mandó Dios la llama la jaritómeno o quejaritómeno en griego, que significa la llena de gracia. Y aquí hay algo que yo se los quiero comprobar para que no vean que es un invento católico. Vamos a compartir con ustedes una página en internet que es producto de los evangélicos, no es católica, es evangélica. Antes de que la compartamos, les voy a explicar. Se llama el Códice Sinaítico. Es una copia de los escritos del Nuevo Testamento más antigua que existe en griego. La copia de los escritos del Nuevo Testamento, del Evangelio, del Nuevo Testamento más antigua que existe, o de la Biblia, me parece que es toda la Biblia, más antigua que existe. ¿Quiénes hacen esto? Una comunidad evangélica. Pero les voy a comprobar cómo ellos se han equivocado en la traducción. A ver, Hidrogo, hacenos el favor de poner esto. A ver. Ahorita vemos esta página. Ahí está. Se llama el Código Sinaítico. No van a ver quizás ustedes el mouse porque es chiquitito. Por ahí medio se va a ver. Ahí lo ven, ¿ve? Ahí lo veo, ahí lo veo. En negra está el mouse. Pues aquí donde estoy yo con el mouse, toda esta parte es la copia del texto original en griego. Si nosotros ampliáramos eso, van a ver ustedes el texto en griego. Miren, ahí está, en griego. Pero no se logra visualizar bien porque es una copia. Pero si nos vamos al lado derecho, aquí ya está, aquí donde medio se ve un cuadrito que brilla por ahí. Al lado derecho está ya el mismo texto, pero ya digitalizado. Y aquí vamos a ver que está el verso 28, el versículo del capítulo 1 de San Lucas, versículo 28, donde dice, y el ángel le dijo a María, alégrate llena de gracia. Aquí dice, quejaritómene. Aquí abajo se logra ver, no me van a ver el mouse, pero abajo está la traducción en inglés hecha por protestantes. Y en el versículo 28, ahorita lo vemos, en el versículo 28, miren aquí está, versículo 28, aquí le han puesto highly favored, o sea, quejaritómene, ellos le han traducido por highly favored, que significa altamente favorecida. O sea, para los evangélicos, quejaritómene significa altamente favorecida. Pero aquí, en el hebreo, en el griego, perdón, el verso 28 que está aquí, dice, lo voy a subrayar, dice en esto que está en azul, tal vez usted no alcanza a ver, voy a ver si lo puedo ampliar más. Ahí está. Vamos a ver si por aquí lo podemos. Ahí está, lo más que lo puedo ampliar es esto, que si no se pierde la página. Ahí está, lo más. Ahí dice quejaritómene. Ok. Vamos ahora a traducir. Estoy usando para que usted vea el traductor de mi celular, ¿ve? El traductor de mi celular. Y yo he puesto, mire, altamente agraciada, alégrate agraciada, que es la traducción literal o llena de gracia, como sería. Y le pongo cómo se traduce eso en griego. Y la traducción en griego, oiga cómo dice. Χαίρε χαριτωμένη.
Jere haritomeni, ¿qué es lo que acabamos de leer ahí? Sí. En griego. Jere haritomeni, alégrate llena de gracia. Ahora, los evangélicos dicen que ahí no dice agraciada, dice altamente favorecida, highly favored. Vamos a ver, altamente favorecida. Aquí lo dice, mire, y yo lo voy a traducir delante de usted. Ahí está. Ahí está, altamente favorecida, para que no vaya a decir que yo lo estoy traduciendo y lo estoy haciendo mal. Ahora le voy a decir cómo se dice eso en griego. Χαίρε πολύ ευνοημένος. Heire foliesnoimenos. No dice que Nada, Jaritomene, no por dice ningún que lado. Jaritomene. O sea, la Virgen no es la altamente favorecida, es la llena de gracia. Ellos están mintiendo. Y estoy hablando del mismo texto que ellos han puesto, ellos han traducido. Y yo lo estoy traduciendo no de una página católica, lo estoy traduciendo del traductor de mi celular. Google, póngalo usted en su celular, si lo tiene. Póngale, alégrate altamente favorecida. Vaya, quitémosle el altamente. Solo pongámosle favorecida. Ah, sí, porque ahí dice altamente, que no sé qué. Y al quitarle el altamente va a decir cabal, como yo digo. No, vamos a ver, ya le quité el altamente favorecida. Mire, tradúzcame. Ahí está, ya lo tradujo. Ahora, ¿cómo dice? Χαίρε ευνοούμενος. Jerez númenos. Menos. No dice que jaritómenos. Vuelvo a oírlo. Χαίρε ευνοούμενος. Jerez númenos. Ahora voy a poner agraciada o llena de gracia. Agraciada. Traduzca. Mire cómo dice. Χαίρε χαριτωμένη. Ahí sí. Aquí sí sale lo que dice allí en el texto que acabamos de ver del código sinaítico en griego. Ya ve que no nos lo estamos inventando los católicos. Ya ve que los evangélicos mienten. Lo vuelvo a poner para la última vez. La llena de gracia se dice que jaritomeni. Χαίρε χαριτωμένη. Jere, alégrate. Jaritomeni, llena de gracia. Entonces, para nosotros, el que María, la persona, es llena de gracia, no significa que María es una gran suertuda o una lucky girl. No. Es la llena de gracia, llena del favor de Dios, llena de la santidad de Dios. O sea, todos los favores de Dios están a su disposición. Más adelante, María pregunta, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y la respuesta del ángel fue, no temas. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pocos textos bíblicos. Pero a quien en toda la Biblia Dios le dijo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En sus libros completos lo dicen Ruth, lo dicen Noemí, lo dicen Esther, no, lo dicen un versículo. Y es más, hay otro capítulo donde el Hijo de Dios le obedece a esa señora. Y la señora esta solo le dijo, no hay vino. No le dijo, ay, hijito, mira, qué pena, no sé ni cómo decírtelo. Yo sé que tú eres el Todopoderoso, yo no soy nadie más que una vil pecadora, sucia. No. Una mujer cualquiera, como dicen los protestantes. Como dicen los protestantes, yo sé que soy una mujer cualquiera. No, la Virgen dijo al hijo, no hay vino. Punto. Y el hijo le dijo, ¿y yo qué tengo que ver contigo, mujer? Todavía no llega mi hora. Un evangélico me dijo, ya ves, ahí le dice mujer, no le dice mamá. Exacto, la regañó. Sí, pues cuántas veces yo a mi mamá le digo vieja. ¿Qué querés, vieja? Le digo a mi mamá cuando me dice algo. Claro. Así soy yo. Uy, qué pésimo. No, así la trato yo de cariño.
Así soy yo con ella. ¿Qué querés, vieja? Mira, quiero que me traigas tal cosa. Ok, viejita, te lo llevo. Pues Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Si Jesús hubiera sido pésimo con ella y no hubiera la querido tratar como con confianza, no le hace caso, se da la vuelta y se va y no hubiera habido tal milagro. Claro. Pero milagro sí hubo. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no me llega mi hora. ¿Y le dijo algo más la Virgen? No, no le dijo nada más. Ahí te la dejo y se fue. Yo creo que el Evangelio no lo dice, pero creo que Jesús ha dicho, ay, mi mamá, lo que me mete, va. Ok, pues traigan esas tinajas, pues voy a convertir, traigan, llenen las de agua, les voy a hacer vino y del bueno, ya van a ver. Y así dice el Evangelio, que fue del mejor. ¿A pedidos de quién? De su mamá. Entonces, esa es la persona a la que nosotros le pusimos el ojo. O sea, ¿qué onda con ella? ¿Quién es esta? Que hasta el Rey de Reyes, Señor de Señores le obedece. Hasta Dios la llamó la llena de gracia. La saludó con semejante saludo. Salve. Eso solo se le dice a las reinas. Las reinas, sí. Y el Dios del cielo le dijo, salve. Disculpa, Salve. disculpa que te interrumpa, Jimmy, porque es que yo de tantas cosas que me escriben, ¿no? Yo me río porque, claro, obviamente esa es la ignorancia, pues por no estudiar, ¿no? Claro. Y me dice un protestante, pero imagínate, si en el mismo rezo ese que ustedes hacen del Ave María dice, Dios te salve María, o sea, le están pidiendo que Dios tiene que salvarla a ella también, porque ella es una cualquiera, como cualquiera pecadora de nosotros. Y yo, ay, Dios santo, o sea, tú no siquiera sabes qué significa salve, que ese es un saludo que se le da a la realeza, a la reina. Pero claro, pues son cosas que suceden y hay que a veces tolerarlas y explicarle una y otra vez. La ignorancia es atrevida. Sí. Entonces, eso es lo primero. Entonces, nosotros vemos a una mujer por la que Dios hizo grandes cosas y ella misma lo dice. Proclama mi alma la grandeza de Dios y se alegra mi espíritu, dice ella, en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora, dice la Virgen en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el Magnificat, todas las naciones me llamarán bienaventurada. Bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. O sea, ¿quién es esa mujer? Aquella que Dios hizo grandes obras en ella. Ella lo dijo, lo dice y lo registra San Lucas. ¿Yo qué puedo decir? Pues, ¿qué podemos decir? Eso es lo que enseña la Iglesia Católica acerca de María. Por eso nosotros hemos puesto los ojos en ella. Por eso la estudiamos. No porque ella sea grande per se o por sí misma, sino por la relación que tiene con Jesús. Es decir, nosotros estudiamos a Jesús. Y al estudiar a Jesús, estudiamos todo lo que está alrededor de Jesús. Y una de las personas que está alrededor de Jesús se llama María de Nazaret. Y tuvimos que descubrir te quería preguntar precisamente eso, porque estamos claros que ciertamente pues hay, o la mayoría, por ahí yo había leído que el 95%, por ahí leí hace poco otra estadística que decía el 85%, bueno, en fin, 10% más o menos, hablaba de la cantidad de pastores protestantes que, como dijiste tú al inicio, no pasaron por un seminario, por ninguna escuela, o sea, fue alguien que agarró una Biblia y dijo, hoy quiero ser pastor, me leo 3 versículos y ya. De hecho, yo hice una entrevista con un sacerdote que inclusive pues investigó y habían cursos express de 3 meses y ya eras pastor y cosas así. $200 el curso y listo.
ya estabas preparado para ser pastor. Pero ciertamente, pues sí existen, por ejemplo, teólogos protestantes, o sea, personas que sí van a seminario, sí estudian, o sea, por ejemplo, como Scott Hahn, o sea, que pues tiene una historia hermosísima de conversión, o sea, que de tanto estudio durante toda su vida, inclusive pues en contra de su familia y todo, descubrió en la Iglesia Católica, la Iglesia verdadera fundada por Jesucristo. ¿Por qué todavía en cosas como estas, a veces esos pastores que sí conocen la traducción, que sí conocen muchas de esas verdades que tú estás diciendo, prefieren callar? O sea, ¿por qué? O sea, simplemente ya lo ven como algo normal y no lo dicen a sus feligreses. No te creas que no lo dicen, sí lo dicen, pero ellos generalmente no son aceptados, ¿no? Y Scott Hahn es uno de los famosos actuales, pero existen Sí. otros como el Cardenal Newman, existen otros como Josh McDowell, existen otros como el hermano Jimmy Carranza. Claro. Existen muchos que han dado ese paso. El problema es que no nos escuchan, no nos hacen caso, creen que estamos locos, somos idólatras o nos caímos de la gracia, o pecamos, o qué sé yo. Sí, suelen decir, nunca fue cristiano. Nunca fue cristiano o lo que sea. Entonces nos desacreditan, así de sencillo. Así de sencillo. Entonces es difícil, pues es lo que te estoy diciendo, nos pegamos contra un muro. Hay mucha gente que nos escucha, un porcentaje, y que se convierte por nuestras palabras, pero la gran mayoría nos rechaza, pues no lo quieren aceptar, nos sacan de las iglesias, ¿sí? Y luego, pues, son pocos los que, por ejemplo, hace unos años, unos sacerdotes o obispos anglicanos, creo, toda la diócesis, creo, se convirtió. Y eso sí fue una bendición, ¿no? Claro. Pero el problema es que la gran mayoría de ese pueblo se mantiene con un perfil de conocimiento mediocre, ¿sí? Un perfil de conocimiento mediocre, donde no alcanzan, y tú mismo lo decís. Ahí se entran, ahorita justo en la mañana comentaba con alguien que le decía, mira esto, te están ofreciendo un estudio de hebreo, y dentro de las motivaciones decía, conviértete en un poco tiempo en una persona que es capaz de traducir las Sagradas Escrituras como todo un experto. Así como no. Qué fácil, ¿verdad? Con un cursito de un par de meses ya va a ser experto en traducir la Biblia. ¿Cómo no? Si es una de las carreras más caras y más difíciles que hay dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Por eso es que, aunque estos se convierten, no le hacen caso. Yo te he contado en mi caso, pues mi familia, que es todavía evangélica después de tantos años. Tu famosa tía. Mi famosa tía, pregúntame si alguno de ellos se ha convertido. Ninguno. Es más, tengo un primo que me quiere mucho, que me respeta mucho, que me pregunta mucho, aún no se convierte. Él sigue en su mundo. No sé por qué no lo hace. Yo tampoco lo presiono, ¿no? Entonces, pues ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Y vamos al primer punto, ¿no? Sí, vamos al segundo. El segundo punto es el tema de la devoción. A veces aquí es donde nos agarran porque creen que nuestra devoción es adorar a María como Dios. No, señores. Para nosotros, María no es Dios, es la madre de Dios, pero de eso voy a hablar después. Es simplemente una mujer que por su privilegiado misión o posición, nosotros le rendimos cierta devoción, pero sin embargo la iglesia nos advierte y nos da las líneas de devoción. A nosotros
los que formamos y predicamos sobre ella. Para eso tengo que leer directamente el documento que le dio, le cerró con llave de oro mi estudio sobre la Virgen, que fue la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el numeral 67. Eso se los tengo que leer, aquí lo tengo en mi tablet. Dice: el Sacratísimo Sínodo enseña en particular y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia, oye, que cultiven generosamente el culto y sobre todo litúrgico hacia la Santísima Virgen, como también estimen mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella, recomendados en el curso de los siglos por el magisterio, y que observen religiosamente aquellas cosas en los tiempos pasados fueron decretadas acerca del culto de las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos. Asimismo, exhorta encarecidamente, oye esto, a los teólogos, a los predicadores de la divina palabra, que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración como también de una excesiva estrechez de espíritu al considerar singular dignidad de la Madre de Dios. O sea, nos invita a tener cuidado. Claro. De no exagerarlo, pero tampoco disminuirla abajo de donde ella se lo merece. Al considerar singular dignidad de la Madre de Dios, cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y doctores de las liturgias de la Iglesia bajo la dirección del magisterio. Ilustren rectamente los dones y privilegios de la Santísima Virgen siempre que estén referidos a Cristo. O sea, nosotros no veneramos a la Virgen por ser la Virgen. La veneramos porque siempre tenemos que referirnos a Cristo. Ella en sí misma no guarda ninguna particularidad por ser ella. Todo ocurre en virtud de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Es decir, por Cristo ella es lo que es. Entonces sigue diciendo, origen referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Y con diligencia aparten todo aquello que sea de palabra, sea de obra, que pueda inducir a error a los hermanos separados o a cualesquiera otros acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. Recuerden los fieles que la verdadera devoción, aquí es donde quiero cerrar, recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste en un afecto estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera por la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios y somos invitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. En resumidas palabras, ¿en qué consiste la imitación, la devoción? La devoción. O la devoción a María, en la imitación de sus virtudes. No se trata de rezar el rosario por rezarlo. No se trata de tener devociones por tenerlas. Se trata de que vayamos a imitar sus virtudes. De eso se trata. A eso estamos llamados. Ahora dime, ¿en qué riñe eso con la Biblia? Para nada. De hecho, ese libro que nombraste, que yo lo leí, el verdadero tratado a la devoción de María, yo creo que eso es un libro que todo católico debe leer. O sea, ese es un libro que todo católico debe leer porque allí precisamente va a entender realmente la devoción a la Santísima Virgen y de paso pues está consagrando a la Santísima Virgen María. Pues yo veo en las personas, yo creo que las personas están como no sé si es que están muy expectantes allí o están anotando por allí las citas bíblicas y todas las cosas que está diciendo Jimmy,
o pues que ya vamos a estar llegando ya a 1 hora y están cansados. Entonces, si quieren realmente pues escuchar el tercer punto de esta prédica, pues escriban allí en los comentarios, hermano Jimmy, estamos acá pendientes y queremos el tercer punto. Así que vamos a escribir allí en los comentarios que quieren ya el tercer punto de esta prédica, para de esa forma pues Jimmy realmente pues ya contarnos todo lo que pues él compiló con este estudio y pudo dárselo a estas personas cuando lo invitaron pues a dar esa prédica. Así es. Así es, hermanos. Entonces, ya los 2 puntos. Primero, la persona de María. ¿Quién es? ¿Por qué la veneramos tanto? Y segundo, la devoción. Y me faltó algo sobre la devoción. Ok. Tal vez de manera explicada, ¿verdad? Los 3 niveles de devoción. El nivel de latría, el nivel de dulía y el nivel de hiperdulía. Que claro, el evangélico no entiende esto, le parece absurdo y basura, pero no se necesita entender. ¿Por qué? Porque el lenguaje es muy complejo y a veces podemos confundirnos. El nivel de latría implica adoración, que es que el tipo de culto que le rendimos a Dios. Latría. Por eso el culto que le damos de adoración a algo que no sea Dios se llama idolatría. El culto que le damos a los santos en general, Santo Tomás, San Ignacio, ¿cómo se llama el que están venerando los 28? San Judas Tadeo, todos esos cultos se llaman cultos de dulía o veneración simple, que es reconocimiento de sus virtudes. Hoy, por ejemplo, me enteré que hay un personaje que yo he venerado mucho a lo largo de mis años, que se llama Charles de Foucauld. Y ahora en la mañana me di cuenta que hace un año lo coronaron de santidad, es decir, lo declaró el Papa Francisco santo el 15 de mayo pasado. Yo lloré hasta de alegría porque es un hombre cuya espiritualidad a mí me ha enseñado tanto. Es el que hizo aquella oración que Cairoy y yo también hice por ahí una canción que dice: Padre, 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 me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Una canción hermosa basada en esa espiritualidad de este hombre. Entonces, yo no digo que él es Dios, pero esa espiritualidad que él tenía, wow, a mí me eleva el Señor. Al oír esa oración que él tiene de amor a la voluntad del Padre, wow. Hay otra santa que yo admiro mucho, a Santa María Margarita de Alacoque, cuando el mismo Cristo le dice: me gusta cómo me amas. Imagínate. Que Dios te dijera: me gusta cómo me amas. Hombre. Nos falta muchísimo, pero esperamos llegar a ese nivel algún día, Dios nos los permita. Sí. Entonces yo miro a esta mujer y digo: ¿qué tiene esta mujer que Dios le dice? El mismo Cristo le dice esas cosas. Entonces, sí, yo, por ejemplo, con el Padre Pío, que pues fue cuando yo me encontré con la Iglesia Católica y pues vi su película, leí su biografía y es lo mismo, o sea, su amor a Dios, su entrega, su servicio, su obediencia, eso me motiva a ser mejor cristiano, a acercarme más a Dios. Exacto. Entonces, pero para nosotros no es que ellos sean Dios o sean personas mágicas. Hombre, son personas que nos invitan a ser mejores personas. Claro. Eso es culto de dulía. Ahora, hay un culto superior al de los santos, pero inferior al de Dios, porque sus virtudes son excelsas, su abandono es más grande. A la mujer que le dijo a Dios: hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Es la Virgen. Esa mujer es culto de hiperdulía o veneración suprema.
al contemplar la manera en que Dios puso los ojos en ella, y así lo dice ella, puso los ojos en la humildad de su esclava. Que Dios ponga los ojos en ti. Hombre, eso no es de cualquiera. No es de Y tristemente, Jimmy, a mí me han escrito personas y me dice, una mujer una vez me dijo, yo puedo llegar a ser como ella. Ella fue una mujer cualquiera que lo único que hizo fue traer a Jesús. Y yo, Dios santo, o sea, ¿qué Biblia están leyendo? O sea, ¿qué cristianismo es ese? ¿Cómo no? Solo eso, solo eso. Es como aquel que dijo que yo también puedo ser como Cristo, solo necesito morir y resucitar. Solo eso necesito. Cualquier cosa. Entonces, cuando contemplas a María y te das cuenta que Dios alteró la naturaleza humana en esa persona a gusto, porque le dio la gana. El evangélico no entiende eso. El evangélico cree que un pescado se tragó a Jonás y lo vomitó vivo. Y lo cree con los ojos cerrados. Pero no puede creer que la mujer se mantuvo virgen antes, durante y después del parto. Sí. ¿Cómo es posible eso? O sea, Dios puede hacer eso, pero no puede hacer lo otro. Exacto, o sea, eso es absurdo. ¿Cómo es posible que puedan creer que cayó pan del cielo y comieron los judíos, pero no pueden creer que la preservó de pecado a una mujer? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que ellos crean que hubo un hombre que dijo, párate sol, y el sol se detuvo? Pero no pueden creer que esa mujer se fue al cielo en cuerpo y alma. Así es, eso te iba a decir. O sea, es absurdo creer ciertas cosas grandes, pero estas cosas como las que le pasó a la Virgen no las puedan creer. Y hay un santo llamado San Juan Dun, no es santo, perdón, se llama Juan Dunes Scoto, decía, potuit tequit ergo seshit. Dios lo quiso, vio que era conveniente y lo hizo. Esas eran sus palabras. ¿Y qué pues? Dios lo quiso hacer. ¿Cuál es el problema? Si Dios quiso, ¿por qué Dios no construyó mejor un puente sobre el Mar Rojo para que pasaran los judíos? Sino que quiso abrirlo, que se le dio la gana. Claro. Él quiso echarse el show de abrir el Mar Rojo, pues. ¿Y qué? Él es Dios, se quiso echar el espectáculo. ¿Y por qué mejor no puso un puente en ese momento? Construyó que cayera hielo y en ese momento hiciera un puente. ¿No? Es que yo una vez, Jimmy, casualmente parecido a lo que tú estabas diciendo, yo vi una vez una prédica del padre Luis Toro, que aprovecho y le mando saludos al padre porque pues me ha escrito personalmente, dice que le encantan pues mi canal, bendito sea Dios, que alguien que admiro profundamente y me acerca tanto a la fe, pues le gusta este humilde canal. Precisamente pues él hablaba con unos evangélicos que pues decían eso, o sea, que cómo era posible de que María siguiera virgen luego de que trajo al mundo a Jesucristo, si eso es completamente ilógico, no es natural que eso suceda. Y el padre Luis le respondió, ¿y si es natural que una mujer quede encinta por obra y gracia del Espíritu Santo? O sea, eso sí lo creen, pero no creen lo otro. O sea, es lo que tú estás diciendo, totalmente de acuerdo. Claro, sí. O sea, es natural que un pescado, después de estar en el vientre de él, con los jugos gástricos, te vomite vivo. Sí. Y solo te sacudas, pues, o sea, ya sigas tu vida. Después de 3 días, ni siquiera pasando unas horas. Se quedó, estaba nadando ahí dentro de la ballena. O sea, eso es ilógico, ¿no? La Biblia dice que era un pez, no dice que era un mamífero. Con eso peor todavía, pues. Bueno, ni siquiera fue una ballena como normalmente creemos. Sí, ni siquiera fue Moby Dick, fue un pez. ¿Te imaginas qué pez habrá sido? Pues, hombre, ahí te quedas adentro, ya no salís, sino a través de lo demás.
Entonces, eso es lo que sucede. El evangélico no logra entender, por lo que te estoy diciendo, por la pobreza teológica. Sí. Por la pobreza teológica. Ellos ya no llegan a ese nivel. Su comprensión teológica no llega al nivel de comprender por qué Dios tuvo que hacer tantas cosas en esta mujer. Tú vas a ser papá, vas a llevar a tu esposa. Yo no sé si vas a estar presente en el parto, pero Sí, imagínate. sí voy a estar. Que por cierto, Obvio. pido oración por mi esposa y por mi bebé Pía. Exacto, vamos a orar por eso. Pero imagínate tú, llegas al hospital, yo creo que ya lo tienen y todo, etcétera. Pero si Sí. te dicen, venga, señor Hidrogo, pase adelante, este va a ser la sala de parto, donde su esposa va a dar a luz, y tú vas viendo un cochinero ahí adentro. Hmm. ¿Qué harías tú? Me voy de ahí de insofacto. Inmediatamente nos vemos tan locos, ¿cómo va a estar mi hijo aquí? Tú Sí. que eres malo, harías eso por tu hijo. Hmm. Ahora tú crees que Dios, que es bueno, haría eso con su hijo, de dársela a cualquiera, que la va a educar cualquiera, en el vientre de cualquiera, le Hmm. va a dar la carne de cualquiera. Es que esta es la parte que los evangélicos no logran entender. Es el Espíritu Santo uniéndose a la carne de María en una unión química que, para darle un término filosófico a esa unión, se le da el término de hipostática. Hipóstasis, la unión que ocurre ahí. Dos realidades, eso significa hipóstasis, realidad, una realidad divina y una realidad humana se unen y dan un fruto. Entonces, el Espíritu Santo, que es la realidad más santa, sublime de la que dijo Dios, quien lo ofenda no tiene perdón. Hmm. ¿Cómo se va a unir a una carne corrupta por el pecado o corrompida por el pecado? ¿Cómo? Imposible. No se puede, no hay juego, no No. hay química. Entonces, aquí es donde dice San Juan de un Escoto, potuit de quid ergo sechit. Dios lo quiso, vio que era conveniente y lo hizo. ¿Qué hizo? Preservó a aquella mujer limpia de todo pecado. Ah, sí, como, claro que sí, porque le dio la gana. Porque es Dios. ¿Y qué? Así A es. Dios se le dio la gana, como decimos en mi tierra, que a un pobre pasmado que ni hablaba se convirtiera en predicador y se llama Jimmy Carranza. A Dios se le dio la gana que de 30 jóvenes que iban al retiro, 29 eran católicos y uno evangélico, el evangélico se quedara como católico, como predicador católico. Y los demás se fueron. Y los demás se fueron. ¿Y por qué pasó eso? Porque a Dios se le dio la gana. ¿Y quiénes somos nosotros para corregir a Dios? Pues. Entonces Dios quiso que el Espíritu Santo se uniera a la carne de María. Y ahí está el problema de la teología evangélica, que ellos no creen lo que te explicaba yo en el programa pasado, que el que estuvo en el vientre de María era Dios. Ellos minimizan a María porque el que estuvo en el vientre de María no era Dios, era un hombre. El error arriano. El de las dos naturalezas divididas, donde Jesús era Dios en el cielo, pero aquí en la tierra no era Dios, era un humano. Ese es el error de Arrio. O sea, hay protestantes, hay cultos protestantes que todavía creen eso. No todavía lo creen todos, todos, Wow. todos. Ellos no creen que el Jesús de la tierra es Dios. Dios Porque santo. entonces, si ellos creyeran que el Jesús de la tierra es Dios, entonces creyeran que el que llevaba a la Virgen María en el vientre era Dios. Claro. ¿Y de dónde tomó su carne? Ellos creen que fue la Virgen como una especie de vientre de alquiler. Lo Hombre, error, dicen.
Lo dicen. Error teológico, porque Jesús no es creado, es engendrado. ¿Cómo va a ser creada la segunda persona de la Santísima Trinidad por Dios? ¿Cómo? Esa es herejía de primer grado. No puede ser creado. Entonces, si fue creado, no es Dios. Así de simple. ¿Cómo Dios va a crear un ser y ese ser va a ser Dios? Eso es ilógico. Claro. Dios no puede crear a otro que sea Dios. Por eso decimos los católicos, de la misma naturaleza del Padre, y por si no te queda claro, del que todo fue hecho. O sea, es el mismo Dios que fue engendrado en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Ellos ni siquiera creen que el Espíritu Santo es Dios. Ellos creen que el Espíritu Santo es una energía, una potencia de Dios. No saben que el Espíritu Santo es Dios mismo. No creen en la Santísima Trinidad. Dime si alguna vez has oído hablar a un protestante sobre la Santísima Trinidad. Bueno, algunos dicen que son trinitarios, algunos. Pero, dicen pues, ellos. Trinitarios, ¿qué significa para ellos? Hmm. No es lo mismo decir que son trinitarios a decir que son la Santísima Trinidad, que creen en la Santísima Trinidad. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas, ¿no? O sea, ahí está el punto. Para nosotros creemos que el que estaba en el vientre de María desde el momento de su concepción es Dios. Claro. Por intervención del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo engendró en María, usó la carne de María, usó la sangre de María. Y para usar esa materia prima debió ser, y perdón, con respeto digo esto, esa materia prima debió ser de altísima calidad. ¿De qué material crees que son los chips de las computadoras, de las armas o de los aparatos de las armas del Army de Estados Unidos? Eso es un mineral que muy poco se consigue en la tierra. Mi hermanastro es ingeniero del Army. Todos los circuitos son de diamante y de oro. O sea, del mejor calidad que existe en la tierra. Y solo son fabricados exclusivamente para el Army. En laboratorios exclusivos para el Army. No te creas que los que tú vas a comprar a la ferretería, denme un circuito electrónico del tal número. No, esos mismos son los que usa el Army. No, papá. Tienen que ser primero de oro puro y de alto quilataje. De alto quilataje. Si tú agarraras un circuito electrónico de estos y lo derritieras, hicieras un anillo a tu esposa, sería carísimo. Ahora yo pregunto, ¿y por qué ellos utilizan el mejor material para hacer un tanque del Army? Porque es un tanque del Army. Esa es la naturaleza humana. ¿Y por qué Dios, para hacer a Cristo, para traernos a Cristo, va a usar a cualquiera? Sí, no hay, o sea, yo creo que cualquiera con un poquito de entendimiento, pero como alguien escribió por allí, decía la soberbia, o sea, la soberbia es que no hace entender, no hace comprender, no se estudia, ¿ok? Por acá nos dice David Brown, era sectario, gracias Señor por rescatarme. De hecho, a David lo entrevistamos, pueden buscar su testimonio también acá a el canal. Por acá nos dice David Crespo, nos dice, a Dios se le dio la gana de que un tartamudo fuera profeta, Moisés, siguiendo pues esta línea que nos está diciendo nuestro querido hermano Jimmy. Y bueno, todavía no hemos tocado el tercer punto
pero hay pocas personas que han escrito que si quieren que Jimmy dé el tercer punto, ¿ok? Han escrito como 2 o 3, entonces no sé si lo dejamos para un siguiente programa o quieren que Jimmy ya pues haga este cierre con este tercer punto. Vamos a ver si hay alguien acá que quiera comentar el tercer punto de esta hermosa prédica, que pues yo creo que de aquí no va a quedar dudas. Yo creo que si de aquí alguien mañana viene un protestante y le dice cualquier cantidad de cosas de la Santísima Virgen María y se los cree, pues yo de aquí cierro el canal y ya ni Jimmy viene ni yo salgo nunca más acá, porque pues imagínate tanta sabiduría pues que obviamente le ha dado Dios, porque así quiso a nuestro hermano Jimmy, que pues nos está dando esta cátedra. Así que muchísimas gracias, Jimmy, por todo lo que estás haciendo. Pues continuamos acá con estos puntos. ¿Seguimos con el tercero entonces? Claro, claro. Bueno, vamos a tratar de ser rápidos porque el tercero es un poco largo. No, pero tranquilo, Jimmy. Aquí hay personas que dicen, mire, por favor, el tercer punto, no me quiero dormir sin saberlo, entonces tenemos tiempo para hacerlo. Bueno, el tercer punto es la explicación de los dogmas de María. Empecemos diciendo que los dogmas no los entienden los evangélicos como nosotros los entendemos. Para los evangélicos son verdades inventadas por los curas que nos han impuesto a la fuerza. No es cierto. El dogma es una verdad de fe que nace en el sensum populi, en el sentir del pueblo, que la iglesia recoge, lo estudia, lo respalda y lo eleva a la categoría de dogma. Es decir, no es que la iglesia se lo invente y lo imponga, sino que es el sentir del pueblo. Que viene el pueblo, lo dice, lo proclama, entonces la iglesia lo toma. Estudia aquella verdad para ver qué tan cierto es. Y al declarar la verdad de esa verdad, valga la redundancia, lo eleva al grado de dogma para decir de que es una verdad irrefutable que no se puede negar, que se ha comprobado científicamente. ¿Lo puedes comprobar? Si tú quieres, lo puedes comprobar, pero te va a llevar un montón de años estudiarlo, llegar a la conclusión. Decía un padre una vez, cuando yo estudiaba teología, decía, para mí que la Tierra gira alrededor del Sol es un dogma. Porque a mí me lo enseñaron en primer grado y desde entonces lo creo. ¿Lo he comprobado? No, yo no he comprobado eso, pero lo creo con los ojos cerrados. Y ya, es un dogma. ¿Cuántas cosas creemos nosotros que nos han enseñado desde pequeños y no las hemos comprobado? Y las creemos, como esto, que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? Y las hemos comprobado. Hoy están con la idea de que la Tierra es plana y toda esa tontería. Sí. Entonces, pues en ese mismo sentido, son los dogmas, verdades de fe comprobadas científicamente por la teología, que no las podemos refutar, que nacieron en el sentir del pueblo. No son verdades inventadas por los curas y que nos imponen de manera antojadiza. Eso es un dogma. Bien. Ahora, en torno a María Santísima, en la iglesia hay cientos de dogmas. La Biblia misma es un dogma. Al decir que la Biblia es palabra de Dios, es un dogma que la iglesia nos propuso en el año 1456. Algo así creo que es el año. Sí, en el Concilio de Trento. Dijo la iglesia, tomando la Biblia, este libro con todos sus libros que contienen son palabra de Dios. Y desde entonces decimos que alabamos, Señor. Y los protestantes creen perfectamente eso. Exacto, es un dogma. ¿Y se los dio quién? La Iglesia Católica. Así es, por un ejemplo. Sí. Ahora, de María Santísima solo hay 4 dogmas, nada más. Es decir, 4 verdades de fe que gozan de esa categoría. ¿Cuáles son? La maternidad divina, la Inmaculada Concepción de María,
la perpetua virginidad y la asunción de Asunción. María. Nada más. Ya no hay más. Y tal cosa, la aparición de la Virgen de Guadalupe. No, esos no son dogmas, esos son apariciones, eso es otra cosa. Algunas Pero aprobadas por la iglesia, otras no. reconocidas, digamos, ¿verdad? Sí, ¿Estoy obligado a creer en los dogmas? Sí. Estoy obligado, ¿por qué? Porque de esto depende mi salvación. Yo niego uno de estos dogmas, niego a Cristo. Y podría condenarme al negar uno de estos dogmas. ¿Estoy obligado a creer en la Virgen de Guadalupe? No, no estoy obligado, porque no es un dogma. Es una sí. aparición reconocida por la iglesia, pero si tú no quieres creer, es tu problema. Pero no te condenas por eso. En cambio, por los dogmas, sí. Pero Porque son... aclaramos que sí creemos, obviamente. Oh, sí, sí. Como católico, yo sí creo en la Virgen de Guadalupe, que conste, Claro. y Miguel también. Bueno, vamos a ver los dogmas. Primero les dije, la Theotokos, en griego, Madre de Dios. Ya dijimos algunos textos que dicen que María es la Madre de Dios, y el principal, el de Santa Isabel, donde ella proclama, llena del Espíritu Santo, que María es la Madre La de Madre de quién? Dios. La Madre de Dios. Ahora, el evangélico le quiere enredar un poquito el tema a esto. ¿Cómo la Virgen le va a dar origen a Dios? Momento. Ella, al ser la Madre de Dios, no le está dando origen a Dios. Dios es el eterno. ¿Sí? Ni siquiera ni a Miguel ni a mí, nuestras madres nos dieron origen. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 1 que Dios nos concibió desde antes de la creación del mundo. O sea que desde antes de que mi papá y mi mamá nos hicieran o nos engendraran, ya Dios nos había hecho. O sea, ellos no dan origen, no nos dan origen. El que nos da origen es Dios. Dios. Y a Jesús a Dios no le da origen nadie porque Él es el eterno. Entonces, al decir que María es la madre de Dios, no quiere decir que ella le da origen a nadie. Es la madre de Dios en virtud de su función. Primero por su función física. Lo trajo al mundo, materno. Segundo, por su función educativa. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando salió del vientre de María, le dijo, ok, mamá, a partir de ahora, gracias por este favor, y de aquí en adelante me la valgo yo sola? Ya camino, ya hablo. Que por Sí, cierto, como era Dios, lo podía hacer, pero no, él quiso hacer su exacto. naturaleza humana. Es que estos evangélicos creen que Jesús era tipo baby boss, vea. Aquel muchachito que hasta de saco anda y todo. No, Jesús no era un baby boss. No, era un niño como nosotros, necesitó ser educado, cuidado. Un niño que se le alteraron las hormonas cuando tenía 12 años, fue un adolescente, ¿sí? Que no saben que tengo que estar en las cosas de mi padre. Salió malcriadito. Rebelde. Niño. Exacto, o sea, ese. Fue madre de ese niño. Lo sufrió, lo lloró. Es madre en todo sentido. Entonces, por eso es la madre de Cristo, de Dios. Y si Cristo es Dios, La entonces madre María de es Dios. la madre de Dios. Ahí no hay donde sacarle más al asunto. Que por cierto, Lutero lo creía. Exacto, exacto. Ahora, si el evangélico no entiende eso, vuelvo al punto, pobreza teológica y desconocimiento teológico. Porque ellos dicen de que Jesús físico no es Dios. Ahí estamos ya en problemas. Y ahí estamos en problemas. Primera herejía. Si María no es la madre de Dios, entonces Jesús no es Dios. Decía San Buenaventura, si María, el que niegue que María es la madre de Dios, sea anatema. Porque está negando que Jesús es Dios. ¿Te das cuenta por qué, Hidrogo, es peligroso dudar de los dogmas? Porque si yo niego un dogma, niego de Cristo. Y si niego de Cristo, me condeno.
El protestante dice, acepto que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ok, entonces acepte que Jesús es Dios, o sea, el Señor. María Santísima es la madre de ese Señor que usted está aceptando. Y dígalo y proclámelo. Porque entonces se va a condenar, porque no puede negar una cosa y afirmar otra. No se puede. Entonces esa es la primera verdad. Es la madre de ese el que nosotros llamamos Dios. Segundo, porque es la madre de Dios. Esa mujer tenía que tener una característica especial. Libre de toda mancha o culpa de pecado original. Ahí está, eso no existe, eso es mentira. Mentiras son las suyas. Salmo 51, David dijo, pecador me concibió mi madre. ¿Quién dijo así? Desde el nacimiento. David, el hombre hecho según el corazón de Dios. Así dice la Biblia, que David fue el hombre hecho según el corazón de Dios. ¿Qué dijo el hombre hecho según el corazón de Dios en el Salmo 51? Pecador me concibió mi madre desde el nacimiento. Entonces sí hay un pecado que traemos desde el nacimiento. Los católicos le pusimos nombre a ese pecado. Original. Pecado original. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si le quisimos poner nombre, pues ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que le hayamos puesto? Para poder entenderlo de alguna forma, obvio. Sí, sí le pusimos pecado original. Usted póngale el nombre que quiera. El pecado de David, póngale, papá. Pero nosotros sabemos que existe ese pecado. Claro. ¿Lo tenía María? Sí. No. Porque sí, porque sus papás eran pecadores. María lo iba a tener. Ah, exacto, lo iba a tener. Porque sus papás la concibieron de manera natural. María no era inmaculada, como me dijo una vez una católica. No, María también. Santa Ana y San Joaquín la concibieron inmaculadamente. No. ¿La concibieron sin tener relaciones? No, señora, no se equivoque. San Joaquín y Santa Ana hicieron la tarea. A eso se le llama concepción activa. Al acto de procrear. Lo que hizo Hidrogo con su esposa fue concepción activa. Lo que pasó esa noche en el vientre de la esposa de Hidrogo, eso se llama concepción pasiva. La concepción de una criatura, de la cual ellos no se dieron cuenta en el momento, se dieron cuenta unos meses después o unas semanas después. Eso se llama concepción pasiva. ¿A dónde intervino Dios? ¿En la concepción activa o en la concepción pasiva? En la concepción pasiva, es decir, en el momento en que María fue creada, fue concebida. En ese mismo instante que el espermatozoide de Joaquín entró en el óvulo de Santa Ana, en ese momento la gracia de Dios actuó, preservando a María de toda mancha. Y dice el dogma. Vamos a leerlo para que nosotros entendamos el dogma, lo que quiere decir. Literalmente, proclamado por el Papa Pío IX. Me encanta leer las bulas porque ahí se ilumina claramente, Miguel. Por acá nos dice, mientras lo estás buscando, por acá nos dice Ede Ceja, gracias por sus enseñanzas, que Dios lo bendiga. Si quieren darle las gracias a Jimmy, vayan escribiendo allí también para que Jimmy sienta pues su aprecio por todas estas enseñanzas que nos está dando la noche de hoy. Así que así como Ede Ceja escribió gracias por sus enseñanzas, que Dios lo bendiga, pueden escribir también lo mismo para nuestro querido hermano Jimmy. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, voy a leer lo que dice el dogma de la Inmaculada Virgen María del Papa Pío IX en la Bula Ineffabilis Deo del 8 de diciembre de 1854. Dice:
declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, concepción pasiva, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original y ha sido revelado por Dios y por tanto debe de ser firme y constantemente creído por todos los fieles. Fíjate lo que dice. En singular gracia, en virtud de los méritos de Cristo. O sea, no se lo regaló Dios por su linda cara. Dios le concedió eso en virtud de lo que iba a ser. La madre del Hijo de Dios. ¿Sí? Hombre, si dice la Biblia en el libro de... en Efesios, dice que Cristo purificó a su novia, la lavó, la purificó para presentársela inmaculada. ¿Lo dice así o no lo dice así? A la iglesia. Cristo se la quiso presentar inmaculada. ¿Y por qué Dios no se puede presentar así a la Virgen María Inmaculada para concebir a Jesús? ¿Qué tiene de malo? Claro. Miguel Ángel Hidrogo, te pregunto, ¿cómo debía ser la tumba donde iban a enterrar a Jesús? Pura, limpia, inmaculada. No, inmaculada. Hombre, la tumba donde iban a enterrar a Jesús debía tener esa característica. ¿Y el vientre? Obvio. Hombre, esto es de entenderlo, ¿no? Claro. O sea, la realidad física de María debía contener una pureza que nosotros no podemos imaginar, porque es el Espíritu Santo. Vuelvo a la idea aquella de la unión hipostática, dos realidades, dos hipóstasis, la realidad divina y la realidad humana se unieron, se fusionaron. Y dice una canción muy linda por ahí: Dios tuvo un día carne de su carne. Así es. Dios escogió la carne de María. Es más, hay una traducción, una vertiente de la traducción quejaritómeno que dice preciosa, linda. Aparte del contenido teológico que representa esa palabra, es un piropo de Dios a la Virgen. Te puedes imaginar que le quedó tan linda que hasta el mismo Dios se enamoró de ella. Hasta el mismo Dios. Y la quiso sin pecado, llena de gracia, totalmente. Y lo que está lleno de la gracia de Dios no puede tener un poquito de pecado, porque está lleno de la gracia de Dios. Lleno. Si vos vas si tú tuvieras carro y vas a la gasolinera, o tienes carro y vas a la gasolinera, y pides que te lo llenen, y tu marcador dice a la mitad y te dice el vendedor: listo, señor, ya estuvo. Me falta medio tanque. Le falta medio tanque. No, ya está lleno. No, no, señor, aquí no dice que está lleno. Tiene que llegar a la F de full para que esté lleno. Y María estaba llena de la gracia totalmente. No había lugar para pecado. Estaba llena de la gracia de Dios. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, eso significa el segundo dogma, porque lo que iba a llevar en su carne, en su vientre, era el Hijo de Dios. 9 meses. Y ahora de ahí entendemos, me voy a adelantar al tercer dogma, a la perpetua virginidad. Vámonos al tercer dogma. Siempre virgen. Antes
durante y Y después. después. Antes está claro, los evangélicos sí lo aceptan porque la Biblia lo dice. Durante también. Pues la Virgen mantuvo virgen durante el parto. El problema es después. ¿Por qué? Así. Por un rato falló mi cámara. Sí, yo me había asustado, ya no puede ser. Entonces, déjame ver solo un segundito a ver si no es que se ha La pila. descargado la batería. No, está llena. Está el 45. Estamos bien. Ok. Entonces te decía, el tercer dogma, la siempre virgen, antes, durante y después del parto. El problema es después, porque a ellos no les parece que una mujer pueda quedar Quedar virgen virgen. después de un parto. Pero es que María no tuvo un parto cruento. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser? Es que ellos no entienden que Dios pudo hacerlo, pues. Y volvemos al mismo punto. Hombre, el que hizo el universo, el que hizo el Big Bang, el que hizo tantos prodigios, no, pues él no puede hacer que una mujer se mantenga virgen después del parto. Eso no lo puedo hacer. Pues dime lo que quieras, pero ese detallito no puedo, fíjate. ¿Cómo va a ser inútil Dios que un parto sin dolor no lo puede hacer? Pues fíjese que sí. ¿Por qué? ¿Por qué Eva y todas las mujeres tienen partos dolorosos y cruentos? Por el pecado original. Y si María no tenía pecado original, entonces, ¿cómo fue su parto? Claro. Fue indoloroso, incruento. La teología dice que Cristo salió de María como el sol, la luz atraviesa un cristal sin romperlo. Y eso se puede, claro. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. De hecho, Claro. creo que hay relatos místicos que hablan sobre eso también. Exacto. O sea, eso no es imposible para Dios. Potuit dequit ergo sechit. Dios lo quiso, vio que convenía y lo hizo. ¿Qué le cuesta? Nada. Nada le cuesta a Dios eso. El Catecismo de la Iglesia tiene un titular dentro de su estudio que dice, Dios lo que quiere lo hace. Entonces no me venga con el cuento que eso no pudo haberlo hecho Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además, me dijo un evangélico, en la Biblia dice que José no la conoció hasta que dio a luz al hijo. ¡Ay, gol! Es cierto, ahí dice. ¡Hala! Pero ¿sabe usted que se llama el verbo en griego? Ya te digo, la palabra en griego es danek, que es hasta. El verbo hasta tiene una connotación que supone el tiempo hasta dónde, pero no supone el después. Entonces uno se queda, donek se llama el verbo ese en griego, donek, el hasta o el verbo este. Pero en San Juan capítulo 9, verso 18, Jesús sanó a un ciego. Y dice el evangelista que los fariseos no creyeron en él hasta que le preguntaron a sus padres. Juan 9, 18. Hasta que le preguntaron a sus padres. Siguiendo la lógica protestante, quiere decir que cuando le preguntaron a sus padres, los fariseos creyeron en él. Pues le cuento que no. No creyeron en él después de preguntarle a sus padres. Pero así dice el Evangelio.
Los fariseos no creyeron en él hasta preguntarle a sus padres. Le preguntaron a sus padres y siguieron sin creer. ¿Eso qué significa? Que el hecho de que en el Evangelio de San Lucas diga, o de San Mateo, perdón, diga que José no conoció a María hasta que concibió al hijo, no significa que después la conoció. Significa que hasta ese momento no pasó nada, pero no está asegurando que después pasó algo. Claro. No lo asegura. ¿Sí? Es como que si yo dijera, mi hija, yo tengo una hija de 30 años, hasta los 15 años no tuvo relaciones sexuales. Y es verdad. Ah, pues los tuvo después de los 15. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero no estoy afirmando que sí las tuvo. Lo que sí estoy afirmando que cuando ella cumplió 15 años, no. Pero no estoy asegurando que después sí. Eso es lo que trato de explicar. Entonces, ese texto que ellos usan no es correcto, no es válido. Que María Santísima después sí tuvo relaciones con José. No. Viene un protestante y me dice, ¿usted cómo va a ser? ¿Y cómo va a creer usted que después José, y al ver a su esposa bonita, desnuda, no va a sentir deseo? Ay, digo yo, ¿qué va a saber el cerdo de amores si nunca lo han besado? O sea, ¿qué va a saber? Pero ahí sí no usan la sola escritura, o sea, están usando su imaginación. Su imaginación, tú tienes la razón. ¿Mm? O sea, claro, cualquier enfermo podría pensar eso. Tú vas a ser papá dentro de poco, Dios no quiera, o a lo mejor sí, hoy en la noche o mañana, tu esposa va a dar a luz. Y ella va a necesitar un tiempo de recuperación. Pero tú igual, después de que llegue ella con su bebito, tú la vas a seguir viendo hermosa. Pero tú no vas a tener deseo de estar con ella, pues. No, obvio. Obvio, pues la vas a ver enferma, delicada. Y no le vas a decir, mira, pues ya saliste de eso, vamos otra vez. No. O sea, y eso que eres humano, eres pecador. Y estamos hablando de José, que dice la Biblia que era un hombre justo. Y ese hombre supo que su mujer había dado a luz al Hijo de Dios. Hombre, yo no toco a mi mujer jamás en la vida. Claro, para preservarla así. ¿Cómo, pues? O sea, si yo soy correcto, ¿cómo me voy a atrever a tocar? Si es más, yo me siento hasta pecador si veo a una religiosa y solo pensar que es bonita, me siento pecador, me siento mal. ¿Sí? No, me da no sé qué, cuando, de verdad te lo digo, Miguel, cuando yo veo a una monja que es bonita porque las hay, Claro, obvio. me siento mal cuando veo una monja que es bonita, digo, no, Dios mío, limpia mi alma de esos pensamientos. Ya no se diga cuando la Madre de Dios dio a luz al Hijo de Dios, José va a estar maquinando pensamientos de ese tipo. Pero claro, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a suponer un evangélico de esas cosas? ¿Qué se le va a imaginar? Ese es el punto. ¿Sí? Y el último de los dogmas es la asunción. Sí, la Biblia no dice nada de eso. Pero volvemos al punto. Y si Dios lo hizo, ¿qué pues? Jesús dijo a los apóstoles, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Se lo dijo a los apóstoles. Imagínate, Miguel, que de repente sale la Virgen y le dice, ¿de verdad, hijo? ¿Nos vamos a ir contigo? No, mamá, solo los apóstoles. ¿Tú crees que Jesús va a actuar así? Hombre, la lógica nos dice, la lógica humana, nuestro corazón pecador nos dice que si nosotros estamos en un lugar mejor y tenemos la posibilidad de traernos a nuestros padres, lo haríamos, pues. Claro. Lo haríamos. ¿Por qué? No, viejito, a ustedes quédense allá sufriendo.
Yo solo me voy a traer a mis amigos, ustedes ni modo. Más que usted, señora, ni gran cosa quiso, solo traerme al mundo. No, Jesús no piensa así. Y si él se la quiso llevar antes, ¿qué? Pues, ¿cuál es el problema? Si se llevó a Enoc, a quien ni sabemos quién era. Si ahí solo dice que Enoc era un hombre bueno y Dios se lo llevó, ¿qué más sabemos de Enoc? Nada. Y Dios se lo llevó. Ok, vaya. Dios se lo llevó y ¿qué vamos a hacer? Pues? ¿Qué sabemos de Enoc? Nada. Nada. Dime tú qué sabes de Enoc. Nada, no sabemos nada. Bueno, cuentos que se crean en internet, pero puras fantasías. La Biblia dice nada más que Dios, que Enoc era bueno y Dios se lo llevó. Nada más. Del que sí se habla es de Elías. Que Dios se lo llevó, pues, gran profeta. Ok. Pero habían otros profetas buenos. El Daniel era bueno. Tan bueno que Dios oía sus oraciones en el momento. Porque has querido comprender y te has humillado delante de Dios. Dios ha querido escuchar desde el primer momento tus oraciones, le decía Dios a Daniel. Y a él no se lo llevó. No dice la Biblia que se lo llevó. Ahora, si dice la Biblia, en el Evangelio de San Juan, que todo el que cree en él, aunque muera, vivirá, y el que no ha muerto y cree en él, no morirá jamás. ¿Y qué dijo Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, sobre María Santísima? Feliz la que ha creído todo lo que ocurrirá. Feliz la que ha creído. ¿Qué le dijo hoy Jesús a Santo Tomás en misa? Dichosos los que creyeron sin ver. Entonces María sí creyó, no tenía pecado, no se iba a morir. ¿Cómo va a estar una viejita de 2023 años a la fecha viva? Porque no iba a morir porque no tenía pecado. Ya lo hablamos. Algo tenía que hacer Jesús con ella. ¿Y qué iba a hacer? Se la llevó. Claro. ¿Cuál es el problema con eso? Pues volvemos a la misma lógica. La iglesia lo ha dicho y lo ha declarado dogmáticamente basado en las teorías o en las expresiones de fe del pueblo. Hay por ahí un evangelio apócrifo que lo afirma. No me preguntes cuál es, ahorita se me va. Me parece que es el de Santiago, que cuenta la dormición de María y luego la asunción. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia se dio la tarea de investigar y basado en ese hecho, que nunca se encontró el cuerpo, nada, y según los testimonios de la época, María no está con nosotros. Se fue. Se fue. Entonces la iglesia dijo, ok, es verdad, María se fue. ¿Podemos comprobarlo? No, pero se fue. Y la iglesia lo elevó al grado de dogma. De dogma. Y debemos creerlo. ¿Y por qué se fue al cielo en cuerpo y alma? Potuit de quid ergo sed. Yo creo que esa frase todas las aprendimos hoy. Sí, Dios lo quiso, lo pudo y lo hizo. Se le dio en gana. Ahí está. Ahí está, simplemente. Alguien me preguntó a mí, ¿y usted cree que Dios hace las cosas por gusto o hay algún propósito en lo que hace? Fíjate, le dije a esta persona que a veces creo que Dios las hace por gusto. No, me dijo, claro que no, claro que sí. Decime tú cuál fue la utilidad práctica de caminar en el mar. ¿Cuál fue la utilidad práctica? Y que Pedro se fuese a escapar a ahogar ahí. Ninguna. O sea, ¿para qué lo hizo? Solo se echó el rollo de ir caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Pero no salvó a nadie, no se sanó a nadie.
Al contrario, solo Pedro fue el que se puso a caminar de bobo y se Se hundió. cayó. Jesús lo salvó y ya. Yo siempre digo, ese es el milagro más inútil, no tuvo ninguna trascendencia. ¿Y entonces por qué lo hizo Jesús? Por tweet, de quit, el shit. Así lo quiso. Dios lo quiso, lo pudo y lo hizo. ¿Qué pues? Ya, es Dios. Se le dio la gana ese día de caminar sobre las aguas, nada más. ¿Y qué pues? Es Dios. Ahí está. No era un humano, es Dios. Es Dios que un día dijo, hoy tengo ganas de caminar sobre las aguas. Bendito sea, bendito sea. Así que así es como podemos explicar, claro, pobremente, si yo fuera un teólogo de alta categoría, por supuesto, él explicara muchísimo mejor los dogmas de lo que yo los he explicado esta noche. Pero esa fue la charla que yo di en aquel entonces. No hay el tiempo para ahondar mucho en textos bíblicos, en textos, documentos de la iglesia, pero en palabras sencillas y sinceras, pues esa fue la charla que yo di en aquel entonces. Y desde ese momento dijiste, ahí sí soy un verdadero católico. Desde ese momento abrí mi corazón a otras verdades de fe en las que fui profundizando hasta convertirme en católico auténtico, de verdad. Qué bendición. Jimmy, ya para ir finalizando ya con esta extraordinaria charla, cátedra, catequesis, o sea, porque pues aquí todos hemos estado pues aprendiendo con cada una de estos puntos pues que tocaste y que te llevaron pues a realmente abrir tu corazón a la Santa Iglesia Católica pues y convertirte pues en predicador a tiempo completo. O sea, Jimmy, ¿cuántos años ya lleva Jimmy ya entregado al servicio al tiempo completo? Te estoy hablando desde el año 1986, tal vez. Por ahí. Bueno, imagínense, estamos hablando ya de 37 años por ahí, más o menos. Más o menos. Sí. 37 años, wow. Realmente de admirar y de seguir como ejemplo esa entrega al Señor de nuestro querido hermano Jimmy. Pues Jimmy también obviamente lo invitan a distintas ciudades, distintos países. Hace poco estuviste en Guatemala, ¿fue, no? No, estuve en El Salvador. En El Salvador estuviste. Sí. Y pues si hay personas que están viendo este video y que o los que van a ver luego este video en diferido, si se quieren contactar contigo, pues para invitarte a su comunidad, a su ciudad, a su país, ¿por dónde se podrían contactar? Pueden hacerlo directamente a mis redes sociales, en mi Facebook, Jimmy Carranza, ahí me pueden contactar. En WhatsApp, en TikTok o en Instagram, todos Jimmy Carranza o hermano Jimmy Carranza. Ahí, en cualquiera de esas redes que tienen mensajería, pueden enviarme un mensaje, me dan su número de WhatsApp y con gusto pues yo les correspondo. Exactamente. Y pues si hay alguna persona, que muchos de ustedes ya tienen mi contacto también y quieren contactarse también directo con Jimmy y no lo pueden conseguir por las redes sociales, aunque es fácil, su nombre, Jimmy Carranza, me pueden escribir también a mí y yo me los direcciono directamente también con Jimmy, pues para que pues esté pues en sus comunidades. Hoy en día y siempre la formación ha sido súper importante, pero hoy en día más que nunca, cuando vemos tantos protestantes por todos lados, sectas en cada garaje, confundiendo a la gente y tristemente por la mala formación, caemos en las garras pues de personas pues inescrupulosas que solamente van por el dinero de las personas. Okay, Jimmy, no sé si tienes ya como unas últimas palabras que nos quieras decir. Sí, hermanos, muchas gracias primero a ti por invitarme y siempre estar tomándome en cuenta tus programas.
Les agradezco a los hermanos que aprecian mi trabajo y me contactan en las redes, en mis distintas redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, que son las 3 principales. Me encuentran como Jimmy Carranza o hermano Jimmy Carranza también. Estoy para servirles con gusto. Deleítense en mi trabajo. Para eso lo hago, para que ustedes se sigan formando. Tengo mi canal especial que se llama ¿En qué creemos los católicos? Ese canal es específicamente de formación católica, donde ahí sí me explayo en los distintos temas que doy. Buenísimo. Si quieren conocer más, pues ahí los pueden encontrar. Y luego están mis otros canales o mis otras redes sociales donde doy mensajes así pequeñitos de flash o reel, perdón, en el que pueden crecer en la fe. Y Dios les bendiga y con gusto, pues cuando tú quieras, hermano Miguel, aquí estamos para servirte. Claro que sí, Jimmy. Tú sabes que para mí siempre es encantado conversar contigo, aprender sobre pues nuestra fe, para de esa forma pues seguir siendo mejores personas, mejores cristianos. Así que claro que sí, ya pues vamos a agendar un nuevo día para que nuestro querido hermano Jimmy Carranza nos esté acompañando. ¿Okay? Ya para finalizar, si quieren que nuestro querido hermano Jimmy esté pronto con nosotros, puede ser la semana que viene o cuando él tenga tiempo en su agenda, escriban allí en los comentarios que quieren que nuestro querido hermano Jimmy venga a darnos otra formación. Así que pues espero leerlos allí en los comentarios. Se me cuidan mucho, que tengan santa noche. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones, hermanos.